Nuevamente nos encontramos con el gusto de saludarlos, estimados doctorantes. Esta semana del módulo de métodos de investigación doctoral la hemos denominado la pregunta de investigación. Estamos en el doctorado en Economía y Finanzas. Las metas de esta semana son dos: formular la pregunta de investigación e identificar el tipo de estudio de nuestra investigación, así como plantear todas las preguntas que surgen a partir del interés sobre el tema que vamos a desarrollar nuestra tesis. La descripción del tema de esta semana es efectuar la pregunta de investigación, que va a ser la guía del trabajo metodológico de nuestra tesis doctoral. Es la piedra de toque de todo el proceso de estudio. Las actividades de esta semana: vamos a llevar a cabo un foro de discusión, para lo cual les pido leer el rol de preguntas de investigación, reflexionar sobre él y presentar la pregunta de investigación y todas las interrogantes que surjan a partir de su tesis, de su tema de tesis. Esta actividad de esta semana número 3 le hemos denominado un valor de 15 puntos. Antes de formular la pregunta, ¿qué debemos hacer? Pues debemos preguntarnos qué hay que hacer, asimismo, varias preguntas. Muchas cuestiones prácticas deben tenerse en cuenta al momento de elegir el tema de investigación. Hay que tomar en cuenta las limitaciones, es decir, cuánto tiempo durará mi investigación, si existen conocimientos apropiados para llevar a cabo la investigación, si existen limitaciones éticas, si se podrá obtener la cooperación de personas, llámese comunidades, instituciones, empresas, que siempre van a ser necesarias para responder a las preguntas. Son los costos de llevar a cabo la investigación más de lo que puede ser la probabilidad de obtener financiamiento. Si no se puede terminar el proyecto de investigación, lo podré llegar a segmentar y hacer frente a los importantes componentes de mi tesis. Por otra parte, cabe señalar que la pregunta de investigación es la parte más crítica de la propuesta de investigación. Esta define la propuesta, la guía de los argumentos, la investigación en sí, ayuda a la relevancia, la dirección y coherencia de mi tesis. También ayuda así a mantener a cada uno de ustedes centrado durante todo el curso de su investigación y provocar el interés de la crítica. Hay que tener especial cuidado si la pregunta no se formula bien, no importa qué tan poderosa sea mi tesis, no importa que mi propuesta y mi protocolo sea sustentado y demás, pero si no la formulo bien, es poco probable que tenga éxito. Para escribir una buena pregunta de investigación se necesita tiempo, se necesita una pregunta de investigación que sea evocativa, que sea relevante, que sea clara y, por supuesto, que sea investigable. Hay que ver primero los antecedentes para formular la pregunta de investigación. Para conocer el problema o el asunto digno de investigar, debemos observar y debemos de leer. El conocimiento de la realidad pasa por la observación, después la lectura y la interpretación del entorno. Hay que hablar con expertos, con gente que esté implicada en este tipo de investigación. Hay que leer prensa, artículos científicos, consultar el Internet, mirar las estadísticas, leer blogs, todo aquello que produzca conocimiento del problema o el asunto que estoy investigando. La delimitación del problema pasa por especificar la acción que sucede de los actores implicados. Pueden ser ya sea organismos, empresas, personas, ecosistemas, países. Además, se recomienda especificar un lugar y un tiempo del problema. Una frase debe resumir el problema o asunto a estudiar. Hacer un ejercicio bajo el método de causa-raíz, hay que preguntarse por una o varias causas del problema. Asimismo, hay que intentar responder sobre las consecuencias del problema o el asunto en algún ámbito.
pensar una solución al problema o pensar una solución al asunto. Hay que preguntarse si el problema sucede ya en otro lugar y preguntarse por qué o qué consecuencias llega a tener. También hay que preguntarse si el problema sucede o sucedía antes y si el problema o el asunto del pasado continúa en este presente. En cuanto a la pregunta de investigación cuando se habla de un tema social, hay que hacer el planteamiento a partir de una paradoja provocativa. Va a permitir encontrar la solución dentro del problema mismo. Es necesario enmarcar la pregunta de investigación en torno a una paradoja. ¿Qué quiero solucionar? Sería el objeto de estudio. Con base a lo anterior, decir cuáles son las categorías de esto que quieres mejorar, que cada uno y que son en su conjunto. Eso nos llevaría a hacer un análisis y síntesis. Formular una pregunta con una paradoja, afirmación que contiene la negación, y así la pregunta-respuesta será mayéutica. El planteamiento hipotético, es decir, la respuesta a la paradoja, soportar la respuesta de la manera más lógica posible, nos va a llevar a 4 aspectos y a 3 tiempos. El planteamiento del primer aspecto es el origen problema, es decir, el tiempo en pasado. El segundo es la estructura, es decir, cómo se relaciona con otra. El tercero es el funcionamiento, es decir, el proceso, cómo pasan las instrucciones de un lado a otro. Estas dos, estructura y funcionamiento, se da en tiempo presente. Y el cuarto, es decir, las consecuencias, será el futuro. Desde la pregunta de investigación, ¿será posible identificar el tipo de estudio? Esto es una aseveración. Preguntas de investigación cuantitativas deben identificar la población y la variable dependiente. Van a caer en 3 categorías: la descriptiva, la comparativa y la de relaciones. Las preguntas descriptivas simplemente tratan de cuantificar las preguntas en una o más variables. Estas preguntas pueden comenzar con las preguntas ¿qué es?, ¿cómo son?, ¿qué son? Las preguntas de investigación descriptiva simplemente pretenden describir las variables, que pueden ser preguntas como ¿cuánto?, ¿con qué frecuencia?, ¿con qué porcentaje?, ¿qué proporción? Pero también a veces son preguntas de partida como ¿qué es?, ¿cuáles son? Si se está realizando una investigación descriptiva, es probable que se tenga la necesidad de crear un muy buen número de preguntas de investigación descriptivas. Sin embargo, si se está usando un diseño cuantitativo de investigación experimental o cuasi experimental, o un diseño no experimental de investigación cuantitativa, es más aconsejable usar una o dos preguntas de investigación. Las preguntas comparativas buscan comparar 2 o más grupos sobre el resultado de alguna variable, por ejemplo, una variable dependiente. Estas preguntas suelen utilizar palabras como diferenciar, comparar. Las preguntas comparativas también suelen ser causales. Y las preguntas de relación se refieren a la relación entre las tendencias entre una o más variables. Estas preguntas suelen utilizar palabras como relacionar, relación, asociación y tendencia. Características de la pregunta de investigación. Las características deben ser que sea viable de resolver, concisa, actual, pertinente y ética, considerando las causas, las consecuencias, las soluciones y los cambios requeridos. Pues hemos llegado a la conclusión de esta semana número 3, definiendo nuestra pregunta de investigación. El punto de partida es la paradoja de la realidad. De ahí radica la respuesta. El correcto planteamiento de una pregunta de investigación
siempre nos va a permitir fluir con facilidad para nuestra investigación de nuestra tesis doctoral. Nuestra próxima semana vamos a llevar a cabo la definición de nuestro objetivo general y objetivos específicos de la tesis, la hipótesis o sustento hipotético y las variables de nuestra investigación. Esperamos vernos en la próxima semana, acompañarnos en el foro de esta semana y participar activamente en él. Soy la doctora María Esther Alcántara y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.